Continuamos en Cátedra Médica. Hoy es lunes santo, lunes 11 de abril del año 2022 y son las 11:04 de la mañana. El tema de hoy en Los Catedráticos, a cargo del doctor Ricardo de la Cruz Nieves, espiritualidad y salud. Bueno, el doctor Lafontaine tiene una pregunta. Antes, pastor, yo no soy religioso. Y hay personas que son religiosos pero no tienen la misma concepción de Dios y del espíritu que nosotros. Y por ejemplo, un hinduista, un budista tiene una concepción totalmente distinta. Pero en el caso de nosotros, los occidentales, tenemos un Dios central, único, monoteísta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la espiritualidad en la persona que no es religioso, que no está adscrito a una religión, a una creencia religiosa? Porque la religión es una invención humana, al fin y al cabo. Y como usted señalaba, nosotros no somos solamente biología, ni somos solamente psicología, ni somos sociedad nada más, ni somos espiritualidad nada más, sino todos juntos. Entonces ahí hay un todo incluido, vamos a decirle, un completo. Yo quiero que el doctor Lafontaine haga la pregunta para que nos responda juntos. Bueno, y va en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Y yo siempre quiero tengo que en sepa boga, que él es agnóstico, ¿no? No tenga Ese temor. no cree yo soy ni en creyente él. en Dios. No cree ni en él mismo. Yo soy creyente en Dios. Ahora bien, el ser humano es cultura. Sí. Es un bucle, es un vínculo, individuo, sociedad, especie. Es lo que han hecho de él. El hombre es lo que han hecho es lo de él. que es. Si tú tienes otra concepción, es un triple bucle. Y uno es, en el que estoy utilizando ahora, es individuo. Tú eres individuo, tú estás en la sociedad y perteneces a la especie humana. ¿De acuerdo? Entonces, tú te formas de la cultura. Y en la cultura, tú tienes el conjunto de todo. Tú tienes mitos, tradiciones, valores que se cultivan en la convivencia, en la relación con la economía. Tú tienes religión, y eso es lo que termina formando el individuo. Ahora bien, se pudiera decir que el espíritu, la manifestación del espíritu es la acción del individuo en el otro, el reconocimiento del otro. Eso tiene mucho que ver, porque la piedad, como decía hace un momento, que es una parte importante de la espiritualidad, se manifiesta es persona a persona. Pero iniciando por la pregunta que hacía el doctor Nieves, para concluir entonces en esa parte, aquellos que no son religiosos propiamente dicho, tienen sus manifestaciones espirituales. Nosotros hemos visto cómo sociedades que están casi totalmente secularizadas, como Europa, que antes era la cuna de grandes manifestaciones religiosas, esas personas que se consideran actualmente, muchos de ellos como agnósticos, algunos se declaran abiertamente como ateos, muchos de ellos no están adscritos a una religión per se y no practican de manera consuetudinaria ningún tipo de religión. Sin embargo, son frecuentemente presas de supersticiones, porque es que esa espiritualidad es algo incontenible que está en el ser humano. Y usted lo ve... Decía Buda, sí. Buda Siddhartha Gautama, Uh-huh. la creencia aleja al hombre como la humedad al agua. Tiene que creer, viene Como diseñado. repito, para La eso creencia aleja al hombre como la humedad al agua. O sea, viene diseñado. para eso, viene diseñado para eso. Incluso el poeta Amado Nervo en su poema El Vaso dice: inútil la fiebre que aviva tu paso, no hay agua que pueda saciar tu ansiedad, por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se llena con la eternidad. O sea, el ser humano fue diseñado con un vacío en su interior que tiene la forma de Dios. Independientemente de la divinidad que en su cultura se manifieste, él tiene esa búsqueda constante y no encontrará saciedad en el plano espiritual hasta que logre encontrarse con Dios. Entonces, vemos manifestaciones de supersticiones o si no, manifestaciones de creencias orientales. Aquí en Occidente vemos personas que de repente usted la veía antes respondiendo culturalmente a lo que es el patrón que hay alrededor, y ahora lo ve a veces con un sinnúmero de cosas, a veces en su cuerpo, colores, todo eso. Practicando el sijismo, el bajaulá, todo eso. Déjelo ahí, pastor, un segundo. Yo Sí. quiero que el doctor
él nos diga qué hacen ellos cuando tienen que tratar a un paciente religioso, doctor. Es complicado. Y se quedó, perdón, doctor Nieves, se quedó sobre la mesa la parte de la espiritualidad desde el punto de vista psicológico también. Psicológico, la espiritualidad desde el punto de vista psicológico. ¿Y qué pasa cuando tiene un paciente creyente? Exacto. Es complicado, ¿no? Voy a iniciar con la dama que nos honra con su presencia aquí, la licenciada Liz Salcedo. En términos de la espiritualidad, en algunos pacientes que tienen problemas de carácter, en este caso de drogodependencia, es el cimiento fundamental para la recuperación. ¿Cómo es? Es el cimiento, ¿Sí? el soporte fundamental para la recuperación, la espiritualidad. La espiritualidad. La espiritualidad. Sí. Incluso hay una filosofía de los 12 pasos donde se va dando seguimiento a cambios conductuales, donde en principio el paciente, aunque no tenga una religión, que profese una religión, entonces puede trabajarse la espiritualidad en términos de protección a él, o autoprotección y protección a los demás, en términos de socialización. Porque la enfermedad de la adicción lo lleva a un nivel donde lo discapacita, tanto en términos individual como con su familia, como con la sociedad. Entonces experimentan ese vacío existencial. Y ese vacío existencial no es posible llenar sin la espiritualidad. Ahora, que ellos determinen en un futuro si quieren pertenecer a una religión, lo dejamos a merced de ellos mismos, o sea, lo que ellos puedan considerar. Pero en términos de la espiritualidad, como concepto sublime de protección individual y hacia los demás, es fundamental. Es fundamental. Vamos a ver qué dice la gente. Adelante, muy buenos días, Cátedra Médica. Hola. Buenos días. No Buenas. se escucha, intente comunicarse nueva vez, no tiene audio. Bien, cuando nosotros hoy hablamos en Cátedra Médica sobre la espiritualidad y la salud. Larry, justamente cuando ya tenemos, Sí, a ver, tenemos sí. más llamadas. Vamos a ver, adelante, buenas, Cátedra Médica. Esta no se escucha, vamos a ver. Buenas. Buenos días. Buenos días. Parece que tenemos Sí, aquí. aquí en cabina. Sí, adelante. Intenten comunicarse nueva vez con nosotros. Vamos a recordar las líneas de contacto 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenas. Sí, parece que tenemos problemas aquí en controles. Bueno, vamos a retomar llamadas en un momento. Larry, el individuo que tiene una práctica espiritual, tú has dicho que esa base le permite tener una recuperación mayor frente a situaciones tales como la drogodependencia, el tema que produce tanto diezmo, en tanta fractura en el ser humano, que diezma, que limita. Ahora bien, las situaciones de pérdidas, el tema del duelo, El por duelo. ejemplo, Sí. los divorcios, los despidos, los fracasos, ¿cómo encajan la práctica espiritual que no es necesariamente, como decía el pastor Mario Rondón, quien hoy nos acompaña, él es pastor adventista? En estas situaciones, el tema de la espiritualidad, la práctica espiritual de una persona a través de la meditación, a través de la devoción, el hecho de que una persona practique una actividad espiritual, lo que busca en todo caso es que se somete a una disciplina. ¿De qué manera esa realidad de la práctica espiritual contribuye a la salud mental en los casos del duelo? Sí, en relación a la salud mental hay factores de riesgo y factores de protección. Y la salud mental, en este caso la espiritualidad, forma parte de un factor protector donde uno valora la estructura familiar, el aspecto espiritual, la capacidad de afrontamiento que tenga esta persona, cómo enfrente los retos cotidianos y cómo maneje los estresores psicológicos. Entonces, frente a la pérdida de la salud, frente a la ruptura amorosa, frente a la pérdida de un empleo,
frente al estresor y el vacío existencial, sin la espiritualidad no es posible tener una buena salud mental. En la medida que estos estresores, que una persona que no tenga una práctica espiritual de solidaridad, de compromiso con los demás, de compromiso con él mismo, de hacer lo correcto, el concepto sublime de transparencia con él mismo, que no se quede mal a él mismo. O sea, en la medida que esta persona espiritualmente sea saludable, pues entonces pudiéramos decir que reducimos muchos factores de riesgo. Vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días, 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea local y la línea internacional 833-380-0062. Adelante. Buenas, gracias y felicidades. Comparto todos esos conceptos que ustedes han emitido. Y también pienso que el hombre primitivo, desde que marcó un horizonte de pensar, de ir hacia adelante, eso es fe. Y creyó, si no cree, no se desarrolla. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, Liz, vamos a seguir con la gente. Muy buenos días, Cátedra Médica, hoy Espiritualidad y Salud, con el doctor Ricardo de la Cruz Nieves. Buenos días, bendición y salud para todos. Gracias igual. Doctor, como siempre, no voy a decir que interesante, que eso es llover sobre mojado. Todo lo de ustedes es interesante y nos ilustra. Yo quiero preguntar al pastor, lo estoy escuchando, usted es pastor adventista, ¿verdad? Para servirle. Gracias, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta sobre el fanatismo de las religiones, que todos la tenemos. Que no creemos que si yo soy católica y tú eres de otra, tú no estás en el camino, todo esto, y etcétera, etcétera. Pero hay gente que déjame decir somos, para no ofender a nadie, sobrepasamos y no voy a tu casa porque tú no eres de mi religión, te pasa algo, esto. Entonces, yo soy de la que yo respeto lo que cada quien haga en su casa. Entonces, yo sé que todos no podemos ser iguales. Hábleme de esos fanatismos. Y aclarar que no estamos hablando de religiosidad, sino que estamos hablando de espiritualidad, que es diferente. Adelante, Pastor Mario Rondón. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Sabe que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Entonces, el Señor Jesús ve el espectro en una forma muy diferente a como lo ven muchas personas. Usted tiene mucha razón, el sentido de exclusivismo, de segregar grupos o personas. Justamente el Señor Jesús vino a ser un cuerpo. Y por eso vemos que el Señor Jesús realizó incluso muchos de los milagros en esa nación que tenía tanta rivalidad con los judíos, que eran los samaritanos. Y los mejores ejemplos siempre destacaba con ese pueblo con el que ellos tenían esa rivalidad, tanto en el aspecto social como en lo religioso también. Así que debemos compenetrarnos los unos con los otros, ayudarnos mutuamente, auxiliarnos mutuamente, no mirar en ese sentido lo que tiene que ver con la religión que usted profesa, para extenderle la mano, para auxiliarlo, para ayudarlo, en fin. Así que esa es la visión bíblica. La palabra fanático tiene una raíz histórica que fan es una palabra árabe que quiere decir fundido en uno. No, es con lo que ustedes llaman, en este caso, doctor, sesgo del punto ciego o idea obsesiva cristalizada, que se quedan fijos en una sola cosa y no aceptan, no toleran ninguna diferencia. Pero que eso sale del tema de ahora, de una la pregunta práctica. a Larry hay Gómez. muchos religiosos fanáticos. Claro. Pero ahora una pregunta a Gómez. El fanatismo puede ser religioso, puede ser político, puede ser el fanático termina siendo un sociópata. No, nosotros no somos fanáticos. Porque al final lo que te produce es miseria humana. Al final lo que produce es el daño del otro. Nosotros no debemos ver ese tipo de comportamiento solamente por la punta del iceberg, sino verlo en el contexto general. ¿A qué me refiero con esto? En el sentido de que un fanático, un elemento fundamental es la intransigencia, que nadie lo puede contradecir, porque está seguro de que eso es así. Entonces ya por ahí estamos hasta con una idea obsesiva de una realidad que solamente él entiende que es la que va. La intransigencia, la intolerancia, la falta de
un aspecto democrático en términos de la diversidad de opiniones, y ya por ahí tú tienes una opinión sesgada. Bien. Es un error. Claro. Bien, lo que hemos planteado aquí hoy en Cátedra Médica es que ciertamente la espiritualidad y la salud están enlazadas y que el ser una persona espiritual te ayuda a ser un mejor ser humano, una persona que esté más preocupada por el prójimo. Eso independientemente de que yo sea religioso o no sea religioso. Claro. ¿Cómo puedo yo cultivar esa espiritualidad? Porque ciertamente hay otras personas que, como explicaba el doctor Lafontaine, no tienen esos sentimientos hacia los demás y lo que hacen es daño. ¿Cómo puedo yo entonces cultivar esa espiritualidad para no convertirme en una persona que haga daño a los demás? Demostrando con tus acciones que el comportamiento es correcto y respetando la opinión disidente o diferente a la tuya. Ese es un elemento fundamental. La tolerancia. La tolerancia, ante todo la tolerancia. Y ya lo decía Benito Juárez. Benito Juárez da una sentencia histórica, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, es derecho. Pastor Mario Rondón, desde el punto de vista religioso. Sí, para cultivar la espiritualidad, los elementos fundamentales que recomendamos desde el punto de vista bíblico, en primer lugar, justamente la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia. Los cambios en el ser humano no ocurren de fuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Y tiene que haber un elemento que desate eso interiormente, que vaya más allá incluso del consejo que alguien le dé, de la recomendación que alguien le dé. Tiene que encontrarse cara a cara con Dios y consigo mismo a través del estudio de la palabra, la oración que le hará dar una respuesta a Dios. Y aparte de eso, pues el bienestar que le provea al prójimo. Esa interacción con el prójimo es inevitable. Mira, Pastor Mario Rondón, cuando nosotros hablamos de la práctica espiritual, y a mí me gusta mucho y me interesa enfocarlo, sobre todo con grupos que se dedican a la meditación. Y hay una parte justamente en los evangelios donde Jesús se aparta del grupo de los discípulos y va y se dedica, podríamos decir, que a orar, otros a meditar, en fin. La meditación como un acto en el más amplio aspecto de la palabra o sentido de la palabra, es una práctica espiritual que ustedes aconsejan desde el punto de vista, usted como cristiano, en su denominación, que es adventista, pero cristiano, porque los cristianos en Occidente estamos divididos entre católicos, evangélicos o protestantes, ¿no? Y entonces, a la luz de esto, ¿cuál es su opinión? Sí, la meditación no vacía, nosotros llamamos la meditación bíblica, es la que nos lleva a nosotros meditar en lo que Dios ha hecho, en lo que está haciendo, en lo que Él espera de mí, en lo que yo puedo hacer por el prójimo, en el crecimiento espiritual, en la oración, no una meditación tipo un hombre ermitaño, que se va y se segrega él solo, se aparta de todo y por estar allá en tal vez una montaña, en una torre, piensa que es más santo, que es más espiritual. No, nosotros creemos en ese tipo de meditación, esa meditación que lleva a la persona a tener una conexión vital con Dios, a meditar en la palabra, no en algo que sea esotérico, sino algo práctico, y es en la palabra, en la alabanza, en la oración y en lo que tiene que ver con lo que yo puedo hacer por el prójimo. Sí, es bueno a lo largo de todo el día, cuando finalice su jornada diaria, usted hacer un inventario de lo que ha sido su día. No porque usted tenga que decirle a alguien lo que fue su día, sino para pasar un balance de que algo bueno usted debió hacer ese día y de que eso debe servir de motivación y de un reforzamiento positivo para usted en el sentido de tranquilidad y de que usted pueda descansar cuando usted se acuesta en la noche con esa tranquilidad, primero con usted mismo y después con los demás. Por eso yo hablaba de la espiritualidad como un concepto sublime, primero interno y luego con los demás. Creo que es excelente la explicación. Vámonos con Roberto Lafontaine. A ver, Ricardo, tú que has tenido la oportunidad de ver otros libros sagrados, la Biblia se basa en dos valores fundamentales para la manifestación del Espíritu, que es la solidaridad y la misericordia.
es coincidente con los planteamientos de otros libros sagrados? Sí, qué buena pregunta, ¿no? Yo en estos días terminé de leer un texto que es antiquísimo, de Lao Tse, y uno se pone a escarbar en los preceptos, qué piensas sobre los demás, cómo te gustaría que te traten los demás, qué significa dar, qué significan los principios del buen hacer. Y uno se da cuenta que hay una coincidencia tremenda en la misma escala axiológica, que quiere decir de valores. Pero si uno mira la ética nicomaquia de Aristóteles, que escribió a su hijo, que es un libro sobre ética, quizá el primer libro escrito sobre ética en Occidente, uno se da cuenta que los consejos que él le da a su hijo, que es un adolescente de la Grecia antigua, estamos hablando de un hombre del siglo IV antes de Cristo, y los consejos que le da a su hijo adolescente son los mismos que le damos a los hijos de hoy. Si uno entra al libro de los islámicos, al Corán, uno encuentra muchísimos mandatos y preceptos sobre amar al otro. Claro, hay diferencias, hay cosas que son diferentes y que no coinciden, pero me refiero en el trato a la persona, el comportamiento. Diría que es como una especie de vena nutricia genérica que nutre y alimenta todas las corrientes. Sí, hay una gran coincidencia. El cristianismo tiene un valor esencial con respecto a las otras religiones. Primero, es la primera religión que reivindica y recupera a los miserables, a los harapientos, a las prostitutas, a los leprosos, a los enfermos. Casi todas las religiones eran de otro orden. Adoraban piedras, soles, luna, becerro, vaca, y reivindicaban a los nobles. Pero esta religión viene, este hombre, en chancleta. Y lo primero es que nace en un pesebre. Por eso es que arrastra tanto y atrae tanto al mundo romano de entonces, que no pudieron con ellos. Entonces el cristianismo tiene ese valor, y el valor es el prójimo, ¿no? Amar a Dios primero y amar al prójimo como a ti mismo. Creo que resume mucho el fundamento de lo que es el canon cristiano. Y en eso se diferencia. Es una religión de mucho acervo por el otro y amor por el otro, y reivindica mucho a los excluidos. Por eso tiene, repito, tanta fuerza. Desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista de principios, de normativa, de reglas, de seguir órdenes sociales, que la mayoría nos ponemos de acuerdo y lo cumplimos, ¿cómo influye el ser espiritual en este contexto? Bueno, tal vez el mejor ejemplo lo tenemos en algunas sociedades donde prácticamente todos sus pobladores en algún momento eran practicantes en lo que tiene que ver con la fe. Me llama la atención una isla llamada Pitcairn, que está en el Pacífico, que durante 40 años no tuvo fuerza policial, no tuvo policía, y no se cometió ningún delito durante 60 años en esa ciudad del Pacífico. Todos eran practicantes de la fe. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, recuerda la expresión del Señor Jesús, que por sus frutos lo conoceréis. O sea, la espiritualidad no puede quedarse en un pensamiento abstracto, tiene que salir de manera concreta a la práctica. Por eso, resumiendo el Señor, ¿qué es lo que pide del ser humano? En Miqueas, el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que hay un ente práctico en lo que tiene que ver con la espiritualidad, que no se puede sustraer solamente a lo abstracto. Hay otra parte para el médico, para el psiquiatra. Doctor, cuando se producen trastornos psicoafectivos, trastornos de la mente, en gente creyente, deben de ser mucho más complicados, ¿no?, para tratarlo, ¿verdad que sí? Sí, pero uno debe colocarse equidistante a la opinión personal o la creencia que tenga ese paciente, porque no es una opinión personal que te están pidiendo, sino una opinión profesional. Sí. Entonces, lo primero es lograr la empatía, lograr esa empatía, esa alianza entre el profesional de la salud mental y el paciente, que tenga plena confianza, y en algún momento entonces confrontarlo con las cosas que usted entienda. Pero hay puntos de inflexión en algunos pacientes, hay situaciones donde uno no debe
negociar, y es el aspecto del uso de los medicamentos. Y yo le hablo de una realidad. ¿Las enfermedades mentales existen o no? Así es. Claro que Claro sí. que sí. Claro que sí. Primero. Sí, doctor, existen. Entonces tiene que tomar esos medicamentos porque hay algunas sustancias a nivel cerebral que pierden su balance. Exactamente. Y entonces pueden dar lugar a otras situaciones. Mira, y a un deterioro progresivo. Entonces trato de manejar la situación ahí al margen de las creencias, porque a veces uno se encuentra con personas donde han hecho un periplo, una visita por diferentes curanderos. Sí. Y un punto innegociable: no me puede abandonar los medicamentos ni debe tomar nada que ellos Exacto. te den. Una botella. Y ya ahí entonces uno no está confrontándolo en términos Exacto. de creencias. Mira, no está manejando, y hay un se aspecto- está manejando la situación. Mira, Gómez, hay un aspecto interesantísimo, y es que el siglo XX iniciaba los años 20 de 1927, y Antonio Egas Moni, un psiquiatra, y bueno, los médicos en esa época eran de todo, y planteó que a los sociópatas, aquellas personas que se demostraba que tenían un trastorno psiquiátrico, que su problema era de una enfermedad mental, pues se le llegó a realizar lobectomía, y se realizaba y se despersonalizaban estas personas, produciendo lesiones en el lóbulo frontal, lo cual definió que a este hombre le otorgaron un premio Nobel de medicina. Los familiares luego intentaron que se le retirara el premio Nobel. ¿Dónde queremos llegar? Bueno, que la neuropsicofarmacología, o sea, los remedios para las enfermedades mentales, vinieron a desplazar algo que era tan cruento que había que mutilar un cerebro. Entonces, evidentemente que la enfermedad mental existe, que tiene una base, un sustrato orgánico, pero que necesariamente los enfermos se tratan con medicamentos, como es el caso de la neumonía. A nadie se le ocurre poner en cuestionamiento si un paciente que tiene una neumonía, una gripe mala, no debe usar un antibiótico. Es el mismo caso. Bueno. Bien, hoy estamos hablando sobre espiritualidad y salud. Nos acompañan aquí en cabina el pastor Mario Rondón, pastor de la Iglesia Adventista, y tenemos con nosotros también al doctor Larry Gómez, quien es psiquiatra. Vamos a recordar una pausa. Sí, vamos a recordar antes de irnos a la pausa las líneas de contacto para el regreso, pues empezar a recibir las llamaditas. 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.